Un cordial saludo a todos. En esta fase del microproyecto presentamos el análisis de datos recolectados de una encuesta y una entrevista semiestructurada realizada a docentes de dos currículos académicos con el objetivo de responder las preguntas orientadoras realizadas en la fase anterior. Para el currículo del programa de ortopedia para internos del Hospital Universitario Departamental de Nariño, la pregunta orientadora es: ¿cómo definir mejor la filosofía del programa, sus contenidos y sus métodos de aprendizaje y evaluación para lograr mejorar un desenlace médico y disminuir la iatrogenia de los pacientes que sean tratados por el médico general egresado del programa? Esta se investigó mediante una encuesta realizada a los docentes del programa. Se recopilaron los datos y se realizó un análisis cuantitativo de ellos. Para el currículo del programa de entrenamiento pre-residencia en ortopedia pre-pro, se buscó responder la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo organizar las actividades de aprendizaje orientadas a métodos de estudio de los estudiantes con el fin de que sea más real el aprendizaje del futuro residente en ortopedia? Esto se realizó a través de una entrevista semiestructurada hecha a dos docentes en ortopedia. Para el programa de internos de ortopedia departamental se realizó un análisis descriptivo de datos de tipo encuesta. Esta técnica cuantitativa permite resumir y describir los datos mediante medidas estadísticas y representaciones visuales como tablas y gráficos con el objetivo de proporcionar una visión general de datos. Para el currículo del programa de entrenamiento pre-residencia en ortopedia se realizó una entrevista semiestructurada a los docentes en ortopedia. Las entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas digitalmente para poder realizar un análisis cualitativo de los datos recolectados. En la encuesta realizada a especialistas que trabajan como docentes en ortopedia y traumatología del Hospital Departamental, al ser una metodología digital cuantitativa, las preguntas se tabularon y registraron de la siguiente manera. Sobre la frecuencia de las respuestas, se pudo obtener información de las situaciones y opiniones más prevalentes desde el punto de vista docente, identificando los puntos álgidos y definitivos para oportunidades de mejora del currículo actual y dar una idea de las posibles causas de este problema. Sobre esta información se indagó un análisis intrínseco empírico junto a uno extrínseco basado en referencias de programas y currículos de programas similares con los cuales se pudiera comparar el currículo actual del Hospital Departamental para complementar y ajustar el contenido curricular enfocado a la pregunta orientadora. La recopilación de datos y el análisis en la entrevista semiestructurada del currículo pre-pro se realizó mediante la transcripción de la información en una herramienta en hoja de datos de Excel. Esta tabla se dividió en columnas que correspondían a temas, categorías, código, participante entrevistado y frecuencia de repetición de cada código. De esta forma, se completó la estandarización de información conceptual obtenida de las entrevistas y se otorgó una jerarquía según su relevancia de acuerdo a la frecuencia con la que se repetía. Para el análisis de la información, se realizó una jerarquización de los resultados tanto cuantitativos en la encuesta como cualitativos en la tabulación de la entrevista, y de esta forma se identificó el carácter más relevante entre los participantes que busca responder la pregunta orientadora. En el caso del programa de internado de ortopedia, a través de la encuesta se buscó responder la pregunta orientadora: ¿cómo definir mejor la filosofía del programa, sus contenidos y sus métodos de aprendizaje y evaluación para lograr mejorar el desenlace médico y disminuir la iatrogenia de los pacientes que sean tratados por el médico general egresado del programa? Por lo tanto, con base a la encuesta realizada, encontramos que, con respecto a la filosofía educativa del programa de ortopedia para internos, el 83% de los docentes consideraron que el programa debe enseñarse desde un enfoque pragmático, es decir, enfocado principalmente en el aprendizaje con base a la práctica clínica médica. Las tres competencias más relevantes jerárquicamente, de acuerdo a los docentes, fueron realizar un examen físico en ortopedia,
conocer la fisiología y semiología de patologías ortopédicas y proponer un diagnóstico para establecer una conducta terapéutica adecuada. El 100% de los docentes usan como estrategia el aprendizaje basado en casos. El 16% de los docentes regularmente brindan retroalimentación de lo que se enseña, sobre todo en actividades como la revista y las reuniones académicas. Para dar respuesta a la pregunta orientadora, ¿cómo organizar las actividades de aprendizaje orientadas a métodos de estudio de los estudiantes con el fin de que sea más real el aprendizaje del futuro residente en ortopedia? Procedimos al análisis de los datos cualitativos adquiridos en la entrevista sobre el programa de entrenamiento preresidencia en ortopedia. Los 3 temas fundamentales que encontramos en la entrevista y que se aplicaron en la matriz para su análisis fueron las técnicas de estudio utilizadas según el nivel educativo que tenía el estudiante, el énfasis en las estrategias y técnicas de estudio sugeridas en el currículo y el desarrollo, y la aplicación de tales metodologías de aprendizaje. El nivel de complejidad de las actividades de aprendizaje aumenta a medida que se avanza en los diferentes niveles de formación. Esto implica también el uso de técnicas de estudio aún más elaboradas que permitan un aprendizaje efectivo de conceptos. Al analizar los datos recolectados en las entrevistas, encontramos que destaca el uso del aprendizaje basado en casos. Esta metodología se centra en el uso de casos reales o hipotéticos para enseñar y aprender conceptos y habilidades en un contexto práctico, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades críticas de pensamiento, resolución de problemas y toma de decisiones. Los entrevistados destacaron también la importancia del estudio de temas de actualidad en revistas médicas y el uso de presentaciones de casos como una herramienta para consolidar lo aprendido. Con el análisis de las entrevistas, también pudimos identificar la importancia de exponer al estudiante a la práctica clínica quirúrgica desde temprano como un factor motivante en su aprendizaje. Por tal motivo, reiteramos que la intención principal del diseño curricular fue la de exponer al estudiante a una simulación de las actividades que se realizan a lo largo de la residencia en ortopedia. Otro punto crucial es establecer una base sólida en ciencias básicas para permitir al estudiante comprender mejor el proceso de cómo se diagnostica y cómo se trata una patología ortopédica. Podríamos resumir que las estrategias presentadas permiten organizar las actividades de aprendizaje en ortopedia. La exposición directa a las áreas clínicas, la identificación de temas importantes y la comprensión de la importancia de las ciencias básicas son claves para motivar a los estudiantes a estudiar de forma autónoma. Sin embargo, se pueden agregar algunas estrategias adicionales para lograr un aprendizaje más efectivo, como fomentar el aprendizaje activo mediante la realización de actividades prácticas y la participación en investigaciones y proyectos de innovación, temas que aún no se encuentran plasmados en el currículo. También se destaca la importancia de la revisión constante de los conceptos y la revisión de casos clínicos para el desarrollo de habilidades y conocimientos. Además, se hace hincapié en la importancia de la revisión autodirigida de la literatura médica y la evaluación crítica del desempeño. Podemos concluir que el aprendizaje que experimentamos al recolectar y analizar nuestros datos nos permiten complementar conocimientos científicos, en este caso en ortopedia, con procesos en educación médica al proporcionar información detallada sobre las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la evaluación de los programas educativos, la experiencia del aprendizaje y las barreras para el aprendizaje. La información obtenida a través de los estudios cualitativos nos ayuda a los educadores médicos
a desarrollar programas educativos más efectivos y a apoyar mejor a los estudiantes y otros profesionales de la salud en su aprendizaje con base a sus necesidades.